¿Qué tal, estimados estudiantes? En esta ocasión vamos a trabajar con el ejercicio que les había comentado que se iba a efectuar sobre un segundo ejemplo de superficies cilíndricas. En esta oportunidad voy a trabajar un ejercicio de superficie cilíndrica donde su parte seccionada está conformada por un plano, una racional y una trigonométrica. En este caso, la superficie estará graficada en el plano YZ, pues la variable que hace falta es la X y por tanto la gráfica se va a terminar extendiendo o expandiendo a lo largo del eje X. Dentro de lo más destacado de este ejemplo está la aparición de una función trigonométrica. El proceso que nosotros vamos a ver en este ejemplo para encontrar los puntos adecuados que se van a usar en la tabla de la trigonométrica es el proceso que usted obligadamente tiene que hacer en su examen si le saliera alguna trigonométrica de seno y coseno. Sí es cierto que usted puede usar otros puntos o los puntos que usted quiera según el intervalo donde está definida la trigonométrica, pero si usted utiliza los puntos que a uno se le ocurran, los evalúa, puede ser que evalúe los puntos bien y que obtenga valores correctos para la tabla. Sin embargo, no serán los valores indicados o idóneos para graficar la función trigonométrica. Entonces, el proceso que vamos a ver acá es el proceso que le permite a uno encontrar los puntos donde la función alcanzará su máximo y su mínimo valor en el intervalo donde en este caso esté definida nuestra seccionada. Por lo tanto, insisto, este es el procedimiento de cómo encontrar los puntos que usted va a utilizar en su examen. Eso no significa que los puntos que yo voy a encontrar son los mismos para cualquier ejercicio de función trigonométrica, pero el proceso que se va a usar sí es el que ustedes deben utilizar. Así que en una trigonométrica, sigo insistiendo, no se trata de que usted va a escoger los puntos que a usted se le antoje, sino que tiene que escogerlos mediante el método que vamos a plantear acá. Bueno, comencemos con el llenado de las tablas. La primera es un plano que está definido a partir de una línea recta, por lo tanto, los valores que conviene darle, pues simplemente son 2. Y lo que más conviene cuando tenemos un intervalo definido entre dos valores es darle justamente los extremos del intervalo a esta tabla. Entonces vamos a usar -6 y -3, que son los extremos del intervalo. Al evaluar en -2z-4, esto da 8, el primer resultado, y 2, el segundo. Ahí tenemos ya nuestra primera tabla. Repito, si usted quiere puede usar más valores en esta tabla, pero cuando es una línea recta que se va a terminar extendiendo en un plano, solo se necesitan 2 puntos y serían los dos extremos del intervalo. Vayan o no vayan con el signo igual, eso ya lo vimos en el ejemplo de la semana 5. Usted puede colocarle o no el signo igual a la desigualdad. Si lo lleva o no lo lleva, pues usted la tabla siempre lo va a colocar y después en la gráfica lo deja como un punto abierto. Para la siguiente tabla vamos a usar los puntos -3, 0 y 2, que son los mínimos necesarios para una racional, o sea, son 3 puntos, y al evaluarlos nos da 0, 3 y 2.2 aproximadamente. Ahora vamos a la parte más importante de este ejemplo, la trigonométrica. Los puntos que obligadamente siempre se van a usar en una trigonométrica son los extremos del intervalo donde esté definido, en este caso 3 y 5. Esos puntos siempre los vamos a utilizar. No me refiero al número 3 y 5, sino a los extremos del intervalo. Esos sí o sí se van a poner. Ahora viene la pregunta de qué puntos o qué valores vamos a ocupar que estén en medio de ese intervalo entre 3 y 5. Para ello, recordando un poco de cálculo diferencial, necesitamos encontrar tres aspectos fundamentales de una trigonométrica seno o coseno. Su periodo, que recordemos la fórmula era 2pi sobre el valor absoluto de b, en este caso es 2pi sobre 2 y esto da pi. El b era el coeficiente que multiplicaba a la variable dentro de la trigonométrica, en este caso sería el 2 del 2z, de este que está acá, que está dentro del argumento de la trigonométrica. Ese coeficiente es el b. Bueno, una vez sacado el periodo, nosotros necesitamos ahora calcular el desfase. El desfase tenía por fórmula menos c
sobre B, menos C sobre B. Recordando que el C era el término independiente que estaba sumándose a la variable dentro del argumento de la trigonométrica. En este caso no hay ningún término sumándose dentro del argumento. Por lo tanto, esto me queda 0 sobre B, que es 2, y 0 sobre 2, pues es 0. Ahí tendríamos ya nosotros el valor del desfase. Bien, la amplitud nosotros no la vamos a calcular acá, aunque la podríamos calcular, pero no nos va a servir por el momento de nada. Una vez tenemos el periodo y tenemos el desfase, vamos a hacer un cálculo que sería el periodo dividido por 4. Siempre será así, periodo entre 4. Aquí no lo estoy dividiendo yo por 4 porque el periodo me haya dado pi o algo en particular. No, pues siempre, digamos que esta es como una formulita. El periodo que les haya dado, sea cual sea, siempre lo van a dividir entre 4. Y esto en nuestro caso da pi cuartos. Si el periodo les hubiera dado 2pi, pues sería 2pi entre 4. Eso hubiera dado pi medios. Y así sucesivamente. Siempre van a dividir el periodo entre 4. Bueno, ¿para qué se hacen estas operaciones? Para encontrar una lista de puntos que van a ser candidatos posibles para los puntos que vamos a ocupar en nuestra tabla. Bueno, ¿cómo vamos a sacar esos candidatos? El primer candidato o el primer valor de nuestra lista es el desfase, o sea, 0. Siempre será así. Siempre será el primer candidato de nuestra lista. ¿Siempre va a ser 0? No, porque eso dependerá de cuál valor le haya dado en el desfase, lo cual puede variar. En este caso es 0. Y lo que iremos haciendo es que a este primer valor, que es el desfase, le vamos a ir sumando el resultado del periodo entre 4, que en nuestro caso es pi cuartos. Aquí lo voy a marcar. Ese resultado que nos dio de dividir el periodo entre 4 se lo vamos a ir sumando a los valores de la lista. Cada valor nuevo que saquemos en nuestra lista le vamos a ir sumando pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos. En nuestro caso particular, insisto, le vamos a sumar pi cuartos porque es lo que nos dio de dividir el periodo entre 4. Si ese periodo entre 4 hubiera dado otro valor, pues eso es lo que vamos a ir sumando. Entonces sería 0, le sumo pi cuartos, y si a pi cuartos le sumo otra vez pi cuartos, eso me va a terminar dando 2 pi cuartos. El siguiente será 3 pi cuartos. Lo estoy colocando sin simplificar, ojo. 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, y así sucesivamente yo puedo continuar. 7 pi cuartos, 8 pi cuartos, y sacando una lista más grande de valores, sumando pi cuartos, un pi cuartos a la vez. ¿Qué pasa si el periodo hubiese dado 2pi, como dije antes, y al dividir entre 4 eso me da pi medios? Pues le voy sumando al desfase pi medios, otro pi medios, y así sucesivamente para ir sacando la lista. Aquí los he puesto sin simplificar. Ustedes lo pueden poner simplificados, no hay ningún problema. Bien, de esa pequeña lista que yo le he puesto puntos suspensivos porque puede seguir, yo le puedo seguir sumando pi cuartos y pi cuartos, y alguien dirá, bueno, ¿y cuándo vamos a parar? Pues vamos a parar de sacar valores de la lista cuando ya no estemos dentro del intervalo que yo quiero analizar. No nos olvidemos que el seno yo lo quiero entre 3 y 5, así que yo no voy a estar buscando valores que se me pasen de 5. Y si usted opera con su calculadora 6 pi cuartos, 6 pi cuartos da 4.7. El siguiente valor de la lista sería 7 pi cuartos. 7 pi cuartos da 5.49. Ya se pasa. Así que el último valor que puede ser candidato es el 6 pi cuartos. De esa lista, ¿cuáles son los que yo voy a usar para mi tabla? Voy a usar todos aquellos valores que queden entre 3 y 4. Y esos valores son 4 pi cuartos, que es pi, 3.14, 5 pi cuartos y 6 pi cuartos. Así que ya simplificados los voy a colocar aquí como pi, 5 pi cuartos, y el 6 pi cuartos, que es 3 pi medios. Ahí tendría ya los puntos que voy a utilizar. Una cosa importante que nosotros debemos tomar en cuenta es la siguiente. A veces los intervalos donde se van a trabajar son intervalos negativos.
Es decir, imagínense que en vez de el intervalo de 3 a 5 fuera el intervalo, qué sé yo, de menos 6 a menos 3, como lo tiene la primera tabla. Cuando los intervalos son negativos, lo que uno hace es que en vez de ir sumando el periodo entre 4, lo va restando, agarra el desfase y en vez de sumar, empieza a restar y así va sacando la lista de valores negativos. Bueno, ¿cómo sé yo que el 3 pi cuartos no lo voy a usar? El 3 pi cuartos, al pasarlo a decimales, es 2.36, o sea que no entra todavía en el intervalo. Así que en este caso solo voy a meter 3 puntos. ¿Siempre serán 3? No, a veces son más, a veces son menos. Pero la ventaja de tomar los puntos de esta manera, yo sé que lleva un poco más de tiempo que solo meter los valores que uno quisiera, pero la ventaja es que estos valores al evaluarlos, le van a garantizar que usted va a obtener sus puntos máximo y mínimo. Por ejemplo, si nosotros evaluamos todos estos puntos en la tabla, el 3 y 5 van a dar decimales porque pues son extremos del intervalo y por eso se toman y no mediante el proceso que he mencionado. En 3 da menos 0,28, en 5 da menos 0,54. Luego en los otros tres valores al evaluar dan 0,10, valores muy sencillos de trabajar y muy sencillos de graficar. Si usted hubiera colocado otros valores, por ejemplo, 3.5, 4 y 4.5, le hubieran dado valores decimales. ¿Iban a ser aproximadamente 0 y aproximadamente 1? Sí, pero no iban a ser el valor de 0 ni el valor de 1 exactos. Estos son exactos a la hora de evaluar. Cuando ya tenemos las tres tablas obtenidas, pues ya solo nos queda realizar el dibujo de nuestra superficie, que es lo que vamos a hacer a continuación. Dibujamos nuestro sistema de referencia, es decir, los tres ejes. Y vamos a ver cómo nos quedan las gráficas. Voy a dibujar primero las tres tablas de las que habíamos trabajado antes. Obviamente, pues voy a tratar de procurar tomar una escala adecuada. Voy a iniciar con una escala en el eje Z de 2 cuadros por unidad y en el eje Y de la misma manera, 2 cuadros por unidad. Así que bueno, para la primera parte que era el plano, si nosotros retrocedemos un poco, voy a ubicar los puntos menos 6, 8 y menos 3, 2, viéndolo en ZY. Menos 6 en Z, 8 en Y, menos 3 en Z, 2 en Y. Menos 6, 8 y menos 3, 2. Así que vamos a ver. Si ubico una escala de 2 cuadros por unidad, voy a hacer una pequeña corrección aquí con las escalas, porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Aquí. Bueno, con las escalas no es la modificación es con la posición de los ejes, porque no me iba a alcanzar el espacio para hacer la escala que yo quería. Así que al tomarlos así, sí me alcanza. Aquí estaría menos 3 y por aquí abajo estaría menos 6. Y bueno, en menos 6 en Z voy a ubicar 8 unidades en Y, que quedaría por acá. Y en menos 3 voy a ubicar 2 por acá. Una vez graficados esos dos puntos, recordemos que esto era una línea recta que al expanderlo se va a transformar en un plano. Y aquí está ya la primera parte de mi curva directriz. Ahora bien, para el caso de este plano, si nosotros revisamos el intervalo, nos daremos cuenta que en menos 3 estaba solo un menor, una desigualdad estricta. Así que en menos 3 para Z debe de ir abierto. Venimos nosotros y es lo que siempre he insistido en los dos ejemplos con este que estamos viendo. En la tabla, vaya o no vaya el igual, usted lo pone siempre, obligadamente, pero en la gráfica lo manifiesta con un punto abierto para dejar claro que no pertenece a la gráfica. Segunda porción, la racional. La racional me da los puntos menos 3, 0, 0, 3. Los puntos los estoy nombrando en el orden ZY.
Así que sería menos 3, 0, cerrado, 0, 3, quedaría por acá, 0, 3, y 2, 2.2 por acá, 2,2.2. Ahí tendríamos más o menos la ubicación de los puntos y los unimos casi como dando una idea de una semicircunferencia o casi una semicircunferencia. No olvidemos que una radical en cálculo diferencial, ustedes vieron que su gráfica podía ser la mitad de una parábola, dos mitades de parábolas o la mitad de una circunferencia. En este caso, por la forma que tiene, es la mitad de una circunferencia, aunque no llega completamente a ser la mitad. Ahora bien, con la trigonométrica, en mi caso particular no me va a quedar mucho espacio para dejar bien los puntos, pero bueno, vamos a ver. Ustedes van a ubicar los puntos en decimales aproximadamente. En 3 nos dio 0.28. Voy a ubicar por acá el 3 y nos da menos 0.28, o sea que quedaría por aquí el puntito bastante cercano al eje. Lo voy a indicar simbólicamente por ahí, menos 3,028. Luego en pi, que es 3.14, el pi es 3.14, da 0, estaría por acá, justo sobre el eje. Los puntos van a ir quedando bastante, pero bastante cercanos. Le voy a dar un poquito de zoom a esto para que lo puedan ver. Vean cómo los dos puntitos inicialmente graficados para mi trigonométrica quedan bastante cerca porque uno es en 3 menos 0.28, es poquito lo que se mueve, y el siguiente punto es 3.14. Al ser 3.14, pues sube un poquito nada más en el eje y eso da 0. Por eso que los puntos quedan bien, bien cercanos. El siguiente punto de la tabla era 5 pi cuartos, 1, donde 5 pi cuartos es 3.9, prácticamente 4, así que lo voy a ubicar prácticamente sobre 4,1. Eso me daba 1, así que vamos a ubicar por acá, 1, por aquí. Ahí tendríamos aproximadamente ubicado mi siguiente punto. Bueno, queda un poquitito más arriba por acá. Ahí está. Bien. El siguiente punto es 3 pi medios y el punto de 3 pi medios es 4.7. O sea que casi estaríamos llegando al valor de 5 por acá. Y ahí me va a dar 0. En 4.7 aproximadamente, ahí me va a terminar dando 0. Los puntos que siguen quedando muy pero muy cercanos, pero es por los mismos valores, ¿no? Incluso cualquier valor que usted le meta a la tabla, aunque no fueran los idóneos, siempre le van a terminar dando puntos bastante cercanos. Y el último en 5 me da menos 0.54. 0.54 quedará por acá. Así que ahí tenemos los puntos. Luego solo es de recordar que la forma que tiene la gráfica es en forma de onda, por lo tanto no es a unir los puntos a como uno quiera, sino a procurar darle una forma senoidal, la forma de la tradicional onda que delimita las trigonométricas. Así que ahí tenemos ya nuestra gráfica de la función trigonométrica. El siguiente paso, porque esta sería nuestra curva directriz, el siguiente paso es dibujar las rectas generatrices y eso simplemente es expander nuestros puntos principales a lo largo, en este caso, del eje X. Por cuestión de espacio no lo voy a expander mucho, porque si ven el plano de abajo no me queda mucho espacio para poderlo expander, pero vamos a ver, como es paralelo al eje X, lo vamos a procurar expander en este caso 3 unidades. Aquí estamos, expandimos 3 unidades y luego formamos la copia y aquí pondríamos
Este punto cerrado. Bueno, aquí yo había puesto el punto anterior abierto, pero al final terminó quedando cerrado. Este punto es abierto. Recordemos que era porque el -3 en el plano pues estaba abierto, así que lo vamos a poner así. Y su copia pues también queda abierta. E incluso si usted quiere, como lo dije en el video de la semana 5, puede trazar una doble línea para indicar que toda esa franja es de un punto que no pertenece a la gráfica. Expandemos la misma cantidad de unidades en el caso de los puntos de la circunferencia. Esta parte de la circunferencia particularmente, si usted lo expande más unidades de la que yo lo he hecho, yo más que nada por falta de espacio, si usted lo expande más se le va a ver mejor. Mientras más unidades expande esta parte, se le va a ver mejor el trazo. Así que bueno, expandimos estos puntos y luego unimos a modo de formar la curvatura. Aquí no se va a apreciar muy bien, pero insisto, si usted expande estos muchas más unidades paralelas al eje X, pues se le va a ver mejor. Y por último, en el caso del seno, como hemos dejado los puntos y nos han quedado bastante cercanos, voy a expandir solo los más importantes, que son los de los lados. 3 unidades acá, 3 por acá y 3 por acá. Solo los extremos, solo eso voy a expandir porque son demasiados puntos y están muy cercanos. Y aquí, pues, simplemente de tener cuidado y de darle la forma adecuada a la curvatura y ya está. Ahí tendríamos ya nuestro trazo de la superficie. Recordando que las líneas paralelas, en este caso al eje X, es lo que nosotros vamos a llamar recta generatriz. Usted solo necesita marcar una de todas las líneas que ha trazado, no es necesario marcarlas todas, con una ya está. Y el trazo de la curva roja, todas las curvas, las porciones juntas, es la curva generatriz. Curva generatriz y recta, perdón, al revés, es la curva directriz, es esto, me estaba confundiendo de nombre. Esta es la curva directriz. Y la otra era la recta generatriz, ahí estamos ya. Curva directriz, la roja, recta generatriz, las rectas que uno traza paralelas a los ejes. Muy importante no equivocarse con esas rectas paralelas a los ejes. No solo es dibujar bien la curva directriz, sino que las rectas generatrices deben de ser paralelas a los ejes. Si en una evaluación usted expande mal en el eje que no es, pues lo va a tener malo. Bien. Y por último, para ir cerrando con este ejercicio, solo nos hacen falta las partes vistas y no vistas. El plano no tiene ningún problema con ninguna otra parte de la superficie. La parte de la circunferencia tampoco tiene ningún problema. Y el seno no tiene ningún problema con las otras dos partes. El seno tiene problemas consigo mismo porque, por decirlo de alguna manera, la función seno, la gráfica se está tapando a sí misma. Entonces, la gráfica de la función seno, usted la puede ver como una especie de canaleta con abertura hacia la izquierda. Y entonces, por el doblez y la curvatura que tiene, la parte que está siendo tapada es un poquito el trazo azul que tenemos en la parte inferior. Aquí donde tengo yo el círculo blanco ahorita. Esta partecita de acá. Como la voy a borrar solo para que se vea, esa partecita que borré es la que sería no vista. Sin embargo, como la idea no es borrarlo, sino dejarlo punteado, pues yo la vuelvo a colocar. Y simplemente vamos a puntear algunas partecitas. Punteamos acá y otra parte por acá. Y ya está. Así que ahí tendríamos ya las partes punteadas no vistas, que solo es esa pequeña parte. Y se acabó el ejercicio. Cualquier duda o consulta, pues estoy a la orden.